Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. $7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYME, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento de TLC Magazine México. Qué gusto verlos. Veo que ya se siguen conectando, que se están sumando, pues de igual manera transmitiéndolo mediante Facebook, la página de TLC Asociados. Y bueno, vista Antonio, bienvenido, doctor Máximo, ingeniero Enriquerón, como siempre, un gusto. Y pues bueno, el día de hoy no nos queda más que darle la bienvenida a los dos ponentes que nos acompañarán el día de hoy. Tenemos un tema desde una perspectiva a lo mejor diferente a lo que habitualmente tenemos, desde un punto de vista diferente, y es el origen de las mercancías en NAFTA versus USMCA, riesgos y consecuencias desde una perspectiva de Estados Unidos de América. Y pues para llevarnos de la mano con este tema nos van a acompañar la maestra Brenda Córdoba y el licenciado John Since, ¿cómo se pronuncia? Disculpe, John. No hay problema. En inglés, Sinise, en español, Senese. Senese, pues bienvenidos. Es un gusto que nos lleven de la mano, que nos expliquen sobre este tema después de la entrada en vigor. Y bueno, pues como todos los miércoles y como es tradición en Hagamos un Trueque, tenemos el dato weekly del día de hoy antes de continuar con sus semblanzas. Gracias, Isaí. El dato weekly, el oficial de cumplimiento. Históricamente, el oficial de cumplimiento ha sido identificado con los temas de prevención de lavado de activos. Era visto como el encargado de implementar y verificar el cumplimiento de políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esto al interior de las instituciones. Pero actualmente se les han asignado otras funciones, las cuales están relacionadas incluso con aspectos, por ejemplo, tributarios, u otro tipo de riesgos que enfrentan las sociedades. La pandemia, por supuesto que vino a acelerar este cambio, llevando al gobierno corporativo a conocer temas que antes ni siquiera eran discutidos, como la mejor forma de proteger, por ejemplo, a tus empleados y a la gente, por ejemplo, también la transformación digital de la empresa, entre muchos más. Todos estos cambios que han generado que el oficial de cumplimiento tome un enfoque basado en el riesgo y que tenga una preparación integral y multidisciplinaria para poder responder y estar a la altura de las exigencias en un mundo en constante cambio. Para detectar y disminuir los riesgos, las empresas deben implementar un programa de cumplimiento normativo y el oficial de cumplimiento es el encargado de asegurar el cumplimiento de cualquier legislación. Debe de informar sobre los posibles riesgos operativos y de incumplimientos a las normas, aunado a que debe de ser un canal confiable para recibir denuncias anónimas e investigar la existencia de posibles delitos. En México hay varios datos. Uno de ellos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que comenzó en 2015 con el proceso de certificación de los oficiales de cumplimiento a auditores externos y otros profesionales en temas antilavado, a fin de lograr profesionalizar a estos agentes encargados de prevenir el blanqueo de capitales dentro de las instituciones del sistema financiero, nos dice en su informe anual del 2020 que a la fecha se han certificado 3,789 personas.
Y según el documento, el sector de la banca múltiple ya cuenta con un oficial de cumplimiento en todas sus instituciones, mientras que el más rezagado es el sector de sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas, en donde tan solo el 45% de las 1,800 instituciones cuenta con la certificación. El oficial de cumplimiento ha tomado un curso muy distinto a como se veía en un principio y tiene que estar enfocado en distintas materias, tener una visión y perspectiva totalmente multidisciplinaria, y algunas de esas veces tendría que asesorarse de algunos externos que pudieran alimentar el sistema de gestión de riesgo y el sistema de gestión de cumplimiento que tenga la persona moral. Aquí el dato weekly de esta semana. Pues muy bien, ya pudimos ver el dato weekly del día de hoy y pues bueno, antes de cederle los micrófonos a nuestros especialistas del día de hoy, que nuevamente les quiero dar las gracias por acompañarnos y la más cordial bienvenida a esta comunidad, inicio leyendo brevemente sus semblanzas. El licenciado John Senese tiene más de 30 años de experiencia trabajando para compañías multinacionales en la industria química, plástica y automotriz. Su experiencia incluye 31 años específicamente enfocados en el área de comercio y operaciones internacionales. La carrera de John incluye varias posiciones en el Grupo Químico Internacional de la compañía BF Goodrich, en la actualidad llamada Lubrisol. 2 asignaciones internacionales en España y Alemania con responsabilidad gerencial para Europa y Medio Oriente. Un cargo de gerencia general de la división internacional de la firma Myers Industries y también como presidente y director ejecutivo de Neotec, una firma enfocada en el desarrollo económico internacional y el programa de zona libre de comercio en Estados Unidos. John actualmente opera su propia consultoría dando asistencia comercial y regulatoria para importaciones y exportaciones, incluyendo el programa de zona libre de comercio en Estados Unidos. John Senese también participa voluntariamente en 2 entidades sin ánimo de lucro, como presidente del Consejo de Directores para el International Business Network y director en el campo de Ohio de la Cámara de Comercio Británica. Ambas entidades están enfocadas en promover asistencia a firmas locales con desarrollos internacionales. Bienvenido, John. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pues la maestra Brenda Córdoba es abogada egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Texas en Austin. Actualmente está cursando un doctorado en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Brenda cursó el diplomado en Negocios Internacionales impartido por el Colegio de México, un diplomado en Introducción al Derecho Americano por la Universidad de Pensilvania y una certificación en el Acuerdo de Facilitación de Comercio y Reglas de Origen impartido por la Organización Mundial de Comercio. Actualmente se encuentra cursando el diplomado en Comercio Exterior y Operación Aduanera en el ITAM. Brenda ha estado involucrada en asuntos aduaneros y de comercio exterior mexicanos desde 1994. Especialmente en los relacionados con los procedimientos de verificación de origen de NAFTA, reglas de origen de NAFTA y USMCA, IMEX, inversión extranjera, entre otros temas relacionados. Brenda es perito dictaminador, traductor en los idiomas inglés y español. Ofrece sus servicios a empresas multinacionales, firmas legales, agentes aduanales en Estados Unidos desde 1994 y es abogada consultora para la firma legal de Brown Miller Law Group, PLLC, en Dallas, Texas. Bienvenidos a ambos y ahora sí, les cedo los micrófonos, ya tienen los controles para que den inicio, los escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En este momento voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan cuando ya la puedan ver. ¿Ya? No. Aún no. Ok. Bueno, esperemos unos segunditos. Ya debe de... Más bien cerraste tu cámara, Brenda. Sí, por la señal. Espero que eso tal vez sea algún... Ok, ahora sí ya está. Listo. ¿Ya? Ok, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación a TLC. Gracias por la oportunidad de estar en este foro que los he venido siguiendo desde un principio. La verdad es un espacio que admiro porque en realidad se comparte información relevante de primera mano y de expertos en el tema del derecho aduanero y del comercio exterior. Así que es un honor para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. También quiero agradecer a Magda que nos ha apoyado en coordinar todo este evento. Muchas gracias.
y pues a John también por aceptar acompañarme en este evento. Entonces, pues vamos a empezar. El tema que John y yo escogimos para ustedes es origen de las mercancías al amparo del NAFTA y del USMCA y los riesgos y las consecuencias desde una perspectiva de los Estados Unidos. El motivo por que escogimos este tema, bueno, en primer lugar es porque desde hace 21 años, en mi caso, tuve el primer asunto de una verificación de origen al amparo del TLCAN, del NAFTA. Y se trataba de una empresa de la industria del petróleo en los Estados Unidos. Entonces, en aquel momento, me tocó ir a las instalaciones de la empresa en Estados Unidos y esperar y recibir a los funcionarios de la aduana mexicana que iban a implementar esa verificación. Y desde entonces hasta la fecha, pues hemos tenido la oportunidad de apoyar a otras empresas y mi perspectiva en esta presentación es desde el lado americano, porque aun cuando mi antecedente o mi especialidad es en el derecho mexicano, pues he tenido que estar del lado de la empresa americana explicándole y tratando de llevarla de la mano para que pueda entender todo lo que implica una verificación de esta naturaleza. Así que, ese fue el motivo por el que queremos presentarles a ustedes este tema. Realmente no tenemos la verdad absoluta de lo que vamos a decir aquí, lo decimos con toda la reserva porque sabemos que el comercio exterior es un tema complejo de por sí. Así es de que pues estamos abiertos a cualquier comentario, cualquier retroalimentación. Obviamente estamos aquí para compartir algo, pero también para poder aprender de la audiencia. Entonces, pues empecemos con lo que nos trajo aquí. Yo voy a estar moviendo la presentación, ¿verdad, Elvia? Sí, es correcto. Ustedes ahí tienen los controles. A ver, ¿cómo? Ok. Esta es la agenda que tenemos preparada para ustedes. Vamos a hacer una pequeña introducción. Hablaremos, obviamente, sobre lo que es el origen de las mercancías, al amparo del NAFTA, del USMCA, los riesgos y las consecuencias que implica estar involucrado en una verificación del origen de las mercancías. Un tema también importante es un análisis que recomendamos sobre el costo o beneficio de aplicar el trato arancelario preferencial al amparo de estos tratados. Y terminaremos con algunas recomendaciones que podemos presentarles en base a lo que nos ha tocado ver. Entonces, como una introducción, pues vamos a hablar de lo básico, de lo primordial. Primero, ¿qué es el NAFTA? Pues el NAFTA son las siglas en inglés del TLCAN. El NAFTA es North American Free Trade Agreement, que traducido al español es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tratado concluyó su vigencia el 30 de junio del año 2020 y el objetivo de este tratado pues era el de reafirmar los lazos, incluso de amistad, así lo refiere el texto, entre los países de México, de Canadá y de Estados Unidos. También tenía como propósito buscar una integración mayor en las economías de los tres países, pero sobre todo crear una zona de libre comercio que permitiera un flujo y un movimiento y un intercambio de bienes o servicios, no solamente bienes, perdón, de bienes de una manera ágil, rápida y sin obstáculos. Esa es la introducción que establece el tratado. Y cuando en el año de 2018, cuando empezó esta idea y esta propuesta del gobierno de los Estados Unidos de terminar el NAFTA, entonces se abrió una nueva etapa que tenía la intención de modificar o de modernizar el NAFTA y suplirlo por un tratado nuevo. El resultado de ello, después de 2 años y medio de negociación, pues fue el USMCA, que son las siglas en inglés, y quiero aclarar que en inglés, pero de Estados Unidos, del TEMEC.
El USMCA, pues es el United States, Mexico and Canada Agreement, que traducido al español, pues es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Así que durante esta presentación, pues estaremos utilizando el término de NAFTA, Telecan o USMCA o TEMEC, y nos estaremos refiriendo a estos nombres de los tratados. El USMCA inició su vigencia el 1 de julio del 2020, suplió al NAFTA y con esta intención de modernizarlo, se incluyeron diversos temas novedosos o temas que no estaban en el tratado del Telecan, como por ejemplo la anticorrupción, la facilitación comercial, el comercio digital, el medio ambiente, entre otros importantes temas. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente a lo relacionado con el origen de las mercancías y las reglas de origen, que de manera general continuaron en el USMCA con algunas modificaciones que abordaremos aquí de manera muy general. Pero vamos a empezar con, primero, ¿qué es el origen de las mercancías? Aquí quiero hacer una aclaración, que no confundamos la denominación de origen de las mercancías, que ese es otro tema totalmente aparte y que tiene que ver con temas de propiedad intelectual, de propiedad industrial. El origen de las mercancías para el tema que nosotros les vamos a presentar a ustedes es relacionado con las cuestiones aduaneras de los tratados del USMCA y del NAFTA. Y cuando buscamos una definición de lo que es el origen de las mercancías, en realidad no hay una definición que de manera textual nos diga exactamente qué es, porque no hay unos parámetros exactos. Y buscando en las regulaciones federales de los Estados Unidos, como es en el Federal Trade Commission, no hay una definición exacta. Sin embargo, la información que contiene ahí, podemos decir que el origen de las mercancías, para efectos y cuestiones aduaneras, es como la nacionalidad de las mercancías. Es decir, como el nombre del país o de una región del mundo en el cual se considera que una mercancía es originaria. Ahora, aquí valga la redundancia de la palabra origen, con considerar una mercancía, considerarla como que ese es su origen, porque en realidad es un tema complejo y que realmente por esta complejidad es que probablemente no haya una definición disponible, textual y literal y clara. Pero, sin embargo, para poder saber cuál es el origen de las mercancías, entonces tenemos que referirnos a los criterios o a las reglas de origen que nos dirán cuando una mercancía se considera originaria de un país o de una región. Generalmente estos criterios o estas reglas las encontramos en la legislación nacional o doméstica, como dicen en Estados Unidos, pero también en los tratados que México o Estados Unidos han celebrado con otros países. Y para esto, pues debemos de distinguir que hay reglas o normas preferenciales y no preferenciales. Las que nosotros vamos a comentar en este tema, pues son las preferenciales, porque las reglas de origen y los criterios que están establecidos en el NAFTA o en el USMCA, pues son precisamente reglas de origen preferenciales. Entonces, empecemos con dónde encontramos esas disposiciones o dónde están esas leyes que nos pueden decir qué es el origen o cuál es el origen de las mercancías o cuáles son esas reglas o criterios. Obviamente, en el texto del tratado, del NAFTA o del USMCA, ahí están establecidas. Pero en la legislación de los Estados Unidos, podemos ir a lo que allá conocen como el Código de Regulaciones Federales. Y lo tengo aquí nada más para mostrárselos como referencia. No tengo la cámara prendida, pero si lo pueden ver, este es un compendio donde están las regulaciones federales de los Estados Unidos. Así lo ven. Y se llama 19 CFR, como el Código de Regulaciones Federales número 19. Para mí, conociendo dónde están las leyes y disposiciones aduaneras de México y conociendo la de los Estados Unidos, en realidad les puedo decir
que es mucho más fácil buscar y dirigirse a las disposiciones de los Estados Unidos, porque en un solo compendio, en un solo libro, podemos encontrar todo lo que se refiere desde lo que en México pudiera ser la ley aduanera, el reglamento de la ley aduanera, las reglas del SAT, las de la Secretaría de Economía y algunos otros acuerdos o decretos que luego en México se publican en fechas diferentes, en documentos diferentes, por autoridades diferentes. Pues en Estados Unidos es un poquito más fácil porque está todo condensado en este 19 CFR. Dentro de este código está dividido en diferentes partes, como si fueran capítulos o secciones, pero el término correcto es partes. En el 19 CFR 19, antes de NAFTA, o antes del USMCA, perdón, encontramos que en la parte donde están las regulaciones o las reglamentaciones uniformes que aplican al Telecan, es en la parte 181. Ya en el USMCA se creó otra parte que es la 182 y ahí las podemos encontrar. Incluso en la misma versión actualizada están ambas disposiciones de ambos tratados. Entonces eso facilita mucho el lugar y la fuente a donde vamos a buscar la ley. También incluso dentro de esta parte 181 o 182, dependiendo del tratado que se trate, hay un apéndice que contiene las regulaciones de las reglas de origen, incluso las reglamentaciones uniformes relacionadas con los capítulos 4, 5, 6 y 7, que en México pues, se publicaron de manera separada. Sí quiero hacer una anotación de que Estados Unidos se reservó el derecho de publicar las reglamentaciones uniformes para los capítulos 6 y 7, y lo consideran que este no es el momento oportuno para hacerlas saber o para hacerlas vinculatorias en su territorio. Entonces, ahí empezamos con una diferencia y con algo que obviamente puede crear incertidumbre para las empresas involucradas. Además, por otro lado, hay otra parte que se llama lo que en México es la LIGIE, allá es la tarifa armonizada de los Estados Unidos. Aquí también tengo una versión, pero creo que no la puedo cargar porque es una cosa grande, es una base que incluso es metálica, pero en este documento podemos encontrar diferentes notas que contienen aclaraciones y disposiciones para todos los tratados que Estados Unidos ha celebrado con otros países. Y la nota número 12 es la que se refiere al NAFTA y la nota número 11 se incluyó para el USMCA. Así que si alguien desea saber en dónde encontrar, a dónde ir para saber cuestiones de origen y de reglas y criterios en base al NAFTA y el USMCA, aquí es a donde habría que ir. Vamos a la siguiente página. Les decía que el NAFTA pues ya culminó, terminó su vigencia, fue suplido por el USMCA. Sin embargo, el USMCA mantiene en relación con los criterios y las reglas de origen de manera general las mismas disposiciones. Hubo algunos cambios que son específicos para industrias y productos específicos, pero de manera general los criterios y las reglas son pues que un producto sea obtenido o producido en su totalidad en un país del México, Canadá o Estados Unidos o en la región, o que sean producidos exclusivamente con materiales originarios, o que si hay materiales no originarios, cumplan con reglas específicas que pueden ser, ya sea un cambio en una clasificación, en el cambio de la clasificación arancelaria de los materiales, o un cambio o más bien un contenido de valor, que es el famoso valor de contenido regional, que puede ser un valor de la transacción o un costo neto, o que se trate de cumplir con ciertos procesos, ciertos procedimientos de manufactura o transformación en la región del USMCA, o que haya alguna combinación de cualquiera de estas reglas. Entonces, nada más de manera general puedo decir que los criterios son los 3 primeros, hay otros, pero estos son los más comúnmente utilizados,
Y después las reglas específicas que podemos encontrar y que necesitamos conocer para saber cuál es el origen de las mercancías. Y esto aplica tanto para México, Canadá y Estados Unidos. Hubo algunos cambios relevantes que dependiendo de la industria, dependiendo del producto de que se trate, de la mercancía o de los materiales, es necesario conocer si esos cambios nos van a afectar o van a impactar el origen de nuestras mercancías. Un apartado nuevo y novedoso es el relacionado con los juegos, con los estuches o los surtidos. Es como, por ejemplo, hay un ejemplo que incluso viene en las reglamentaciones uniformes, que habla sobre un juego de pinturas, en el que tenemos una brocha, pintura en polvo, pintura de aceite, la caja donde viene todo este juego. Pues para que este producto sea considerado originario, todas las piezas de ese juego deben de ser originarias. Entonces, las nuevas disposiciones del USMCA permiten hasta un 10% de las piezas que no sean originarias y que aún así el estuche o el juego, el kit, sería considerado como originario. Sería muy importante conocer la clasificación arancelaria del estuche y también de cada una de las piezas, así como el valor, para poder determinar si esta excepción aplica o cómo podemos aplicar a nuestro beneficio lo referente a los cambios relacionados para determinar el origen de este tipo de productos. También hay algo novedoso relacionado con los materiales recuperados que se utilizan para mercancías nuevas que son remanufacturadas y que son hechas con esas piezas recuperadas. También ahí es importante determinar la clasificación arancelaria para ver cómo nos afecta o cómo nos impacta si es que en nuestra industria utilizamos materiales o piezas recuperadas para nuestro producto final. Otra parte importante, y esto ha sido muy comentado, es lo relacionado con el de minimis. El de minimis es una excepción que podemos aplicar para el valor de contenido regional. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicar que dentro del USMCA encontramos la palabra o el concepto de minimis en otro apartado donde habla del de minimis que se autoriza y se permite en el comercio del USMCA para el comercio digital o para las compras que se hacen por Internet. Politically Georgia podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at Aquavita. Visit aquavitality.com and begin your journey today. Ese de minimis sí existe, sí aplica, pero esto es distinto a lo que tiene que ver con las reglas de origen. Entonces, no nos confundamos porque hay dos de minimis y el que nosotros vamos a exponer aquí es el relacionado con las cuestiones de las reglas de origen y las excepciones que pueden tener algunos productos cuando el valor del producto tiene un porcentaje de materiales no originarios. El producto puede ser considerado como originario para efectos del USMCA si el valor de los materiales o del valor no excede del 10% del valor total de la mercancía. Anteriormente en el NAFTA era un 7% y ahora pues ya el USMCA expande el margen a un 10%, así que eso puede ser considerado como benéfico para las empresas.
Hubo otros cambios que esos sí son muy trascendentales relacionados con el valor de contenido regional y afectó a algunas empresas en particular, como la industria automotriz, la del acero, la de la industria química y de los textiles. Y para esto, de verdad que necesitaríamos un día completo para poder explicar cada una de estas industrias. Aquí lo importante saber es que dependiendo de nuestra industria, incluso de las clasificaciones arancelarias de las partes o de los componentes que utilizamos para nuestro producto final, revisemos si los cambios que se hicieron en cuanto al valor de contenido regional pueden afectarnos o no, o incluso beneficiarnos. Entonces, pues esa es la parte. Déjenme ver si... Ok. John, te cedo el micrófono. Cómo no, gracias. Buenas tardes a todos de nuevo desde Cleveland, en Ohio, con mucha envidia porque aquí tenemos un frío terrible y ustedes tienen un clima tan benigno, ¿no? Pero ya nos llegará el turno en algún momento. De nuevo les agradezco mucho por la atención y a Brenda y a Magdalena Elvia por la oferta de poder participar en esto. Continuando lo que mencionaba Brenda, es uno de los otros cambios relevantes que han habido es cuando se retornan bienes procedentes de Estados Unidos, procedentes de otros países, Canadá o México a Estados Unidos, que habían sido previamente exportados. Ahora el USMCA permite utilizar el certificado de USMCA para probar que el material puede entrar sin necesidad de tener una certificación del exportador americano de que no había sido solicitado un drawback, la devolución de aranceles cuando el producto se exportó originariamente. Normalmente eso requería que el exportador americano llenara un formulario, una declaración jurada, para poder clasificar el producto bajo la partida arancelaria 9801, que como sabemos todos es uno de los capítulos que se reservan para uso interno de cada país. Eso facilita mucho más el retorno de ese tipo de productos ya exportados anteriormente. Otra parte que quería mencionar también cuando Brenda mencionó del de minimis es la parte de la exención que requiere que en los textiles las fibras elásticas no excedan un contenido de 7%. Eso es una cosa que para la industria textil en Estados Unidos ha creado un problema. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos en este momento muchas compañías que puedan fabricar fibras elastoméricas que cumplan con los requerimientos de calidad de la mayoría de las compañías. Por lo tanto, en el momento que se anunció que se aumentaba el de minimis de 7% a 10% en la implementación del USMCA, la celebración tuvo muy poco tiempo para la gente textil porque de repente se dieron cuenta que si no podían conseguir fibras elastoméricas originarias que cumplieran con el valor necesario para el producto, de repente un producto que cumplía sobre NAFTA, sobre de mínimos, pasó a no cumplir sobre el USMCA por el requerimiento justamente de las fibras elastoméricas. Por lo tanto, eso fue un agridulce tipo de noticia cuando se implementó el producto. Próxima slide, por favor. Perfecto. Bien, otros de los cambios es, como mencionaba Brenda, ha habido también un periodo de transición obviamente se cambiaron muchas de las reglas, muchas de ellas fueron más complejas y eso afectaron específicamente, como dijimos anteriormente, a la industria automotriz, la industria textil, hubo requerimientos también para contenido de acero, como estamos familiarizados, y eso requirió que se proveyera un periodo para que la industria pudiera adaptarse a los cambios. En el caso, por ejemplo, automotriz, esos periodos se extienden en casos extremos en camiones y vehículos pesados hasta el año 27. Hay otros que ya han sido implementados y continúa durante este año también. En la parte textil, este año se finalizaron los periodos de implementación y todos los requerimientos están vigentes. Una parte del acuerdo en USMCA que mucha gente en Estados Unidos no está familiarizada ha sido en el caso de el establecimiento de estatus originario y de libre aranceles de materiales que son
no originarios, que vienen de otros países y que no se cambian en ningún estado. Por ejemplo, eso estaba hecho en el artículo 308 del NAFTA, que ahora está mencionado en el capítulo 2 del USMCA, y específicamente sobre la tabla o el artículo 2.10. Tiene 3 tablas, una que menciona artículos que pueden considerarse originarios automáticamente, aun cuando no son originarios, y entrar, por supuesto, con el beneficio del Tratado de Libre Comercio. El otro, en las tablas 2.10 y 2.10.3, son artículos que pueden entrar con tarifa, como se menciona en México, NMF, en Estados Unidos, MFN, que básicamente los exime de arancel. Este tipo de provisión es beneficiaria para muchas compañías y en Estados Unidos no es muy conocida. Hay compañías que completamente desconocen porque incluso cuando está mencionado en la nota general 11P, que es una nota que está al final de todas las tarifas arancelarias en nuestro HTS US, que es donde se muestra esa publicación. Pero otra cosa que también es interesante de eso es verlo en el caso, y podemos avanzar a la próxima, por favor, Brenda. Verlo en el caso específico, qué es los bienes que pueden beneficiarse de esto. Y ahí lo pueden ver en esta copia de la tabla, donde muestra exactamente el tipo de productos que pueden beneficiarse. Por ejemplo, una unidad de proceso digital clasificada sobre subheading 847150, cualquier tipo de esos artículos que están listados ahí, aun cuando originen en otros países, siempre que se exporten de un país miembro del USMCA a Estados Unidos, entran como originarios, o sea, se benefician del Tratado de Libre Comercio. Ese tipo de provisión se puso fue afirmado por Aduana Americana, como ven en el cuadro de la derecha, a la última línea, mencionado como CBP HQ H312426. Por favor, adelante, Brenda. Donde una compañía, como van a ver en este ejemplo, una compañía contrató con una maquiladora en México para importar equipo de origen chino, y la función de la maquiladora en ese caso era preparar el equipo para exportación en Estados Unidos. Se le pidió que los reordenaran, los reempaquetaran, los pusieran en condiciones para que el cliente de esta compañía en Estados Unidos recibiera el producto en una forma que estaba de acuerdo a las especificaciones de la orden de compra. Entonces, en ese caso, el cliente quería estar seguro de ver si tenía que pagar algún tipo de arancel. Fue a aduana y aduana publica en una sección que se llama CROSS, CROSS, que es una abreviación, y esta información es pública, así que si la quieren encontrar es muy fácil. Pero en este tipo de encuesta, esta compañía pidió que aduana les explicara o les decidiera, puede entrar este material, este equipo, en forma originaria. Y la resolución, como ven en el cuadro de la derecha, fue sí, cumple con las reglas y por lo tanto puede gozar del tratado preferencial para importación en Estados Unidos desde México. Próxima, por favor, Brenda. Pero ahí vino una situación también que es única en Estados Unidos, que se relaciona con lo que aquí mencionamos. A ver, no ha pasado, Brenda. Ahí está. Una cosa que tal vez no sé si en México la gente conoce, pero esto es una implementación regulatoria que se puso en Estados Unidos durante la presidencia del señor Trump y se refiere a la sección 301. Durante la presidencia del señor Trump se pusieron medidas de amparo para compañías americanas para proteger la industria americana de, digamos, una competencia que consideraban que no era correcta o por razones de seguridad nacional. La sección 301 fue hecho para para evitar que la industria americana fuera destruida o afectada adversamente por importaciones de ciertos países. Y en este caso fue enfocada en particular a importaciones de productos de origen chino. En ese caso, esas importaciones están sujetas a un arancel adicional de 25% encima de cualquier arancel que aplique sobre eso. Entonces, esta compañía, esa misma compañía, cuando fue a exportar el equipo que había puesto en la industria maquiladora, fue de nuevo a aduana y dijo, ok, aduana,
voy a hacer eso, pero quiero estar seguro porque entiendo lo que pasa con la sección 301, que esto va a poder entrar sin tener que pagar arancel. Y ahí es cuando vino la parte, lamentablemente, que no estaban contentos, porque aduana dijo, muy bien, el producto puede entrar sin el arancel mientras que no se cambie en ningún tipo de forma, o sea que lo que aquí definimos como una manipulación. Se puede limpiar, se puede ordenar, se puede reempaquetar, pero si se hace algún tipo de cambio, entonces en ese caso el producto, si se hace algún tipo de cambio, entonces el producto puede cambiar, puede estar en otro vigente, pero cuando el producto entra en esas condiciones, el producto sin haber sido cambiado retiene su origen. Entonces ese producto ese equipo que era de origen chino, ahora cae sobre el ámbito de la sección 301. ¿Y qué pasó? Entró como carácter original, se pudo eximir de pagar arancel por importación normal, pero le cayó encima el 25%. O sea que aduana dijo sí, pero no. Puede no pagar el impuesto MFN, pero no puede no pagar el MFN, pero tendrá que pagar el 25% sobre eso. Y eso ahora fue confirmado formalmente en esa resolución que de nuevo cualquiera puede ver. Por lo tanto, cualquier tipo de equipo que entre así, sin tener alteración, es requerido de pagar ese tipo de extra arancel. Próximo, por favor. Brenda, ahí estamos. Muy bien. En cuanto a las, creo que Brenda tenías, ¿esa era para ti o era para mí? No me acuerdo. Para ti, John. Para mí, perfecto, bien. Entonces, otras consideraciones importantes. Una de las, también de los cambios que anteriormente en NAFTA, una forma de poder gozar del trato arancelario preferencial o USMCA, el bien importado en Estados Unidos tenía que estar marcado como un bien de Canadá o México. En la modificación del USMCA, ahora esa marca ya no se requiere más, o sea que se quitó esa provisión en NAFTA, está ahí mencionado cuál era, el 102.19, así que ahora un tipo de bien que cumpla con la regla de origen puede tratar de gozar de ese trato sin necesidad de necesariamente de estar marcado y con el país de Canadá o México. La marca en Estados Unidos es una consideración muy, muy importante y por eso estoy mencionando ahí en el próximo, hecho en Estados Unidos o made in the USA. Eso es algo que sabemos muchos, que mucha gente quiere tener porque obviamente da una imagen del producto hecho con una cierta calidad. Pero en Estados Unidos, como Brenda mencionó anteriormente, esas regulaciones están promulgadas por la Federal Trade Commission. Entonces, para que una compañía realmente pueda poner la marca Made in the USA, ahí lo estoy explicando en la parte pequeña, dice que los ingredientes tienen que ser todos o virtualmente productos hechos en Estados Unidos, no deben contener contenido extranjero y si lo tienen, tiene que ser en contenido insignificante. Por lo tanto, marcar Estados Unidos es una cosa que está muy regulado en Estados Unidos para ventas en consumo interno. Por esa razón, existe un grado de confusión con los fabricantes en Estados Unidos que compran insumos en forma doméstica para fabricar productos que últimamente se exportan a Canadá o a México bajo el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que cuando ven la marca de Made in the USA, asume que eso significa que el producto origina en Estados Unidos para fines del Tratado de Libre Comercio, que no necesariamente es. Obviamente el hecho de que esté fabricado en Estados Unidos no necesariamente significa que cumple con las reglas de origen para poder gozar de los beneficios del USMCA. Por lo tanto, en mi caso, trabajo mucho con compañías exportadoras americanas. Es importante explicar para que entiendan que cuando reciben un material marcado como Made in the USA, no necesariamente pueden asumir que es originario y, por supuesto, cuando hacen la evaluación de la regla de origen, no tener que considerarlo porque se considera un material originario. Entonces, ahí viene el problema. ¿Qué hace la gente cuando recibe material que no saben
cuál es el origen o que está marcado en Estados Unidos. Eso causa lamentablemente una discusión a veces que se pone un poco fuerte porque muchos de los productores en Estados Unidos no entienden por qué el productor que va a exportar necesita recibir una certificación que el insumo es originario para poder utilizarlo en sus calculaciones y determinaciones. Y en ese caso, por supuesto, tienen que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Lo ignoro? ¿Lo pongo como con contenido no conocido? O, en otros casos, una cosa que la gente no piensa a veces es fijarse si el producto terminado realmente es sujeto a arancel cuando se importa en uno de los otros 2 países miembros. Sabemos que bajo las tarifas NMF, muchos productos importados en México, en Canadá, en Estados Unidos también, no tienen que pagar arancel, tienen arancel 0. Por lo tanto, cuando miramos la función que cumple el certificado de origen para carácter USMCA, básicamente lo que hace es exime al importador de pagar el arancel que hubiese aplicado para ese producto. Pero si no hay arancel, realmente la función del certificado de USMCA realmente se diluye muchísimo porque no hay necesidad de presentar eso para que el producto entre sin tener que pagar el arancel que hubiese pagado si hubiese sido sujeto para eso. Por lo tanto, normalmente a mis clientes les sugiero que revisen cuál es la tarifa NMF en el país importador para determinar si realmente vale la pena escribir este certificado de USMCA y emitir ese certificado de USMCA para que lo use el importador. Próxima, por favor. Bien. Otro tema relevante que también afecta al USMCA es lo que en Estados Unidos se llama US Foreign Trade Zones, que es las zonas de comercio exterior. Creo que eso es similar al programa Maquiladora de México. Esta es una situación que en Estados Unidos, que los bienes manufacturados dentro de una zona de comercio exterior en Estados Unidos que cumplen con las reglas de origen basado en el USMCA no gozan del carácter originario para efectos del USMCA. Esto es una cosa que se cambió originalmente cuando el USMCA fue entró en efecto en julio 1. Esta regla no estaba. Pero después de un tiempo, efectivamente en enero del 21, 6 meses más tarde, las autoridades de comercio cambiaron la regla y de nuevo volvieron a la provisión de NAFTA, que básicamente decía que las compañías no podían impartir carácter originario si los productos se fabricaban dentro de estas Foreign Trade Zones. Encima de eso, cuando el producto se fabrica dentro de una zona de comercio exterior en Estados Unidos y son exportados a Canadá y a México, esos productos tienen que mirar cuáles son los componentes no originarios que fueron utilizados en la fabricación de ese producto, y las regulaciones americanas requieren que se pague arancel sobre esos productos originarios cuando se exportan a otros países miembros de ahí. Es posible para compañías americanas aplicar para la devolución de esos aranceles, pero como creo que la audiencia está muy familiarizada, existen regulaciones que limitan la cantidad que se puede recobrar basado en los aranceles de los 2 países, el importador y el exportador. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo de explicar eso, pero también existen una prohibición en Estados Unidos de recuperar arancel para insumos no originarios que están cubiertos por otra medida similar a la 301, que se llama la 232. En ese caso está prohibido para el exportador recuperar ningún tipo de arancel en ese tipo de material originario, que específicamente se concentra en productos de acero y aluminio. Por eso es que el 17 de diciembre de este año, el representante de comercio de Estados Unidos, referido como el USTR, solicitó una investigación
para ver cómo se compara este tipo de zonas de comercio exterior en Estados Unidos con similares operaciones en Canadá y México, porque los exportadores y las compañías americanas trabajando en este tipo de programa consideran que es una forma que les impide competir en una forma similar a las compañías localizadas en los otros países. Próximo, por favor. Muy bien, ahí ya regreso nuevamente. Sí. Adelante, sí. Muy bien, regreso nuevamente para comentarles que, bueno, cuando hablamos del origen de las mercancías y cuando tenemos que, una vez que se hace un análisis a los criterios, a las reglas, a las excepciones o a los requisitos adicionales que en su caso se tengan que cumplir, la forma de demostrar que un producto o una mercancía es originaria del USMCA para efectos de solicitar un trato arancelario preferencial, pues el documento que nos sirve para ello es el llamado certificado de origen, que así es el nombre técnico en el NAFTA, y en el USMCA se le llama certificación de origen. En el NAFTA existía un formato oficial que contenía espacios para poder llenar o vaciar la información relacionada con la operación de comercio exterior de que se trate. Información sobre el productor, el exportador, el importador, el periodo que abarcaba o que cubría ese certificado de origen, la información sobre los bienes, su clasificación arancelaria o la partida, el criterio, el país de origen y otras declaraciones que incluso eran bajo protesta de decir verdad, declaraciones juradas de la persona que llenaba el certificado de origen y de quien lo expedía. Ahora bajo el USMCA ya no existe un formato oficial, sino que existe una lista de requisitos mínimos que se deben de completar y se pueden preparar en cualquier documento, en cualquier hoja, cualquier pedazo de papel, como dicen, piece of paper, como dicen en Estados Unidos, y que tiene 9 requisitos indispensables. Puede haber otra información, pero que por lo menos existan estos 9 requisitos que están listados aquí. No los menciono, porque ya están aquí, y para ahorrar el tiempo, porque si no, no vamos a terminar. Pero la diferencia ahora con este certificado, pues se supone que es para facilitar y hacer más sencilla la manera de completar este documento. Ahora, aquí es donde viene lo que puede ser complejo, porque si vemos que en el NAFTA era una página, ahora en el USMCA es más fácil, solamente en cualquier pedazo de papel lleno los requisitos, y esto puede hacer como un aliciente a que cualquier persona que no tenga incluso una preparación o conocimiento sobre lo que implica el USMCA y las disposiciones y los riesgos y las consecuencias, cualquier persona se anime a hacer una certificación. Y realmente es fácil llenarlo, fácil hacerlo, pero todo lo que está atrás, que permitiría verificar y comprobar que esa información es verdadera, correcta y real, ahí es donde está lo difícil. Y si la persona que está llenándolo o firmándolo no sabe todo lo que debe de haber de un trabajo previo a firmarlo y llenarlo, entonces ahí es donde vienen realmente problemas y problemas graves, problemas que incluso pueden llevar a una empresa a la quiebra. Entonces, pues ahí hay un riesgo que pareciera que es más fácil, pero tal vez puede ser hasta una trampa, si usamos una palabra coloquial. Ahora, ¿cómo se verifica que el certificado de origen o la certificación esté correcta? Bueno, pues hay procedimientos aduaneros por medio de los cuales se establecen todos los lineamientos para implementar verificaciones de origen al amparo del NAFTA o del USMCA. En el NAFTA, las verificaciones pueden ser implementadas por la aduana mexicana, por la aduana americana o por la aduana canadiense.
en contra de los exportadores o los productores que hayan expedido, que hayan llenado y firmado un certificado de origen que fue usado por un importador que esté localizado en el país de la autoridad que desea verificar el origen de las mercancías. En el NAFTA, estas verificaciones estaban únicamente dispuestas para el exportador y el productor, y en el USMCA ahora ya se dispone que también las verificaciones de origen pueden ser implementadas en contra del importador también. Aunque puedo comentarles que en la práctica la mayoría de las verificaciones, en el caso que hacía el SAT, iniciaba el procedimiento en contra de la empresa americana, pero a la par, unos 3 o 4 días después de que era notificada la empresa americana, también ya le estaba avisando al importador en México que su proveedor en el extranjero estaba siendo investigado porque se dudaba el origen de las mercancías. Incluso estas notificaciones que el SAT las refería como una invitación o como algo hasta incluso extraoficial. Politically Georgia podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. En realidad podían ser, tenían como un tinte un poquito temerario, porque algunos importadores de nuestros clientes en Estados Unidos, importadores en México, nos hablaban realmente muy asustados porque decían, oye, me acaba de llegar esta notificación de la aduana mexicana donde me dice que tengo que ir a la aduana y que tengo que, al SAT, que tengo que llevar al representante legal de la empresa, que tengo que llevar a los socios de la empresa, del consejo de la empresa, porque hay una investigación y que a lo mejor tenemos que pagar impuestos y nos están invitando a que lleguemos a una negociación para terminar con todo el problema. Muchos de estos importadores en México tenían sus consorcios o tienen sus consorcios en Estados Unidos y entonces para ellos pues era incierto y preocupante, pues cómo, o sea, tengo que llevar al presidente de la empresa, al socio, para que vaya, o sea, ¿qué va a pasar? En la aduana lo van a detener, lo van a llevar a la cárcel. Y ese tipo de incertidumbres son a las que enfrentan las empresas americanas cuando se trata de una verificación de origen. Entonces, bueno, ahora ya el USMCA dice también esto puede ser implementado en contra del importador. En el NAFTA, estos procedimientos de verificación estaban establecidos para realizarse mediante visitas en los cuales los oficiales del SAT acudían de manera presencial y personalmente en las instalaciones de la empresa para verificar y solicitar información o cualquier dato relacionado con los registros referentes a los materiales, a la producción, a las partes involucradas, compras, ventas, pagos, etcétera. Y el otro procedimiento, pues, es el de los cuestionarios, que básicamente son solicitud de información relacionada con lo mismo. En el USMCA continúan estos procedimientos, el de las visitas, el de los cuestionarios, pero se agrega un nuevo procedimiento para las empresas textiles, el cual es de verdad más complicado para las empresas de esta industria, porque ahora ya no se les avisa con antelación, ni tampoco se les pide su autorización o su aceptación de recibir a los oficiales del SAT, sino o de la aduana mexicana, sino que ahora llegan y realmente y prácticamente pueden tocar la puerta el día que harían que intentan o que tienen la intención de hacer la verificación. En el NAFTA, la autoridad no tenía un término fijado para poder resolver y determinar si los productos eran considerados como originarios o no.
Y pues me ha tocado ver asuntos donde todavía pasa un año y apenas la autoridad mexicana le está dando el resultado de la primera notificación que reciben en estos asuntos. Ahora, con el USMCA, pues ya se establece que hay un periodo de 120 días para que se emita una determinación. Nosotros en esta presentación quisimos también abordar el NAFTA, porque aún como ya comentamos en un principio, el NAFTA ya terminó y concluyó su vigencia. De todas formas, como el mismo NAFTA previene que se pueden hacer verificaciones a mercancías que hayan sido importadas hasta 5 años atrás, entonces, aun cuando el NAFTA concluyó el 30 de junio del 2020, esta disposición que está incluida en el USMCA respecto a las importaciones realizadas con antelación a la iniciación de vigencia del USMCA, todavía hasta prácticamente podemos decir que lo que se haya importado hasta el 30 de junio del 2020 todavía puede ser verificado el origen hasta el 30 de junio del año 2025. Entonces, las empresas todavía deben de estar atentas y deben de estar al pendiente de esas operaciones que hayan hecho hasta antes del 30 de junio porque pueden y podrían ser verificadas. En el USMCA, estas verificaciones, pues obviamente al amparo del USMCA se van a tener que hacer forzosamente a partir de las operaciones que se hayan hecho a partir del 1 de julio del 2020, es decir, el día que inició su vigencia. Y aquí es importante considerar, a diferencia de México, en Estados Unidos se dio, el CBP, que es la aduana americana, dio un margen como de ajuste o de actualización y de aprendizaje para las empresas para que del periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2020, sus operaciones no sean revisadas con tanto escrutinio, porque incluso si hay errores, la aduana americana todavía puede ser flexible al respecto. Entonces, hay ese periodo de gracia donde pues, puede haber un poquito de tranquilidad para el lado americano. Obviamente que esto no lo vimos en el lado de México, entonces las empresas americanas que hayan expedido certificados de origen de todas maneras deben de estar conscientes que el 1 de julio inició USMCA y a partir de ahí pueden darse las verificaciones de origen. Ahora... Brenda, ¿puedo hacer un inciso? Claro que sí, John. Sí, en el asunto del periodo de gracia de la aduana americana de CBP, en esos 6 meses lo que hizo la aduana aquí en Estados Unidos fue, inició lo que ellos hablaban como un periodo de outreach, en el sentido de que fueron a la comunidad y empezaron a ofrecer seminarios, iban incluso en casos a reunirse con las empresas para explicar lo que tenían que hacer. Aduana aquí quería ayudar a la gente a poder cumplir con las nuevas medidas. Entendían que había una complejidad que mucha gente no podía todavía entender bien y entonces querían estar seguros de que cuando llegaba el 1 de enero del 21, que la mayoría de la comunidad tuviese las herramientas y el conocimiento necesario para poder cumplir. La intención de aquí que siempre muestra CBP es decir, queremos ayudar a que la gente cumpla, no estamos para buscar el problema, queremos ayudar para que la gente haga lo que tenga que hacer y asumiendo que la gente trabaja de una posición de que quiere cumplir con la ley. Nadie está queriendo hacer trampa, la gente quiere cumplir, pero a veces no sabe. Y utilizó ese periodo para poder ayudar a la gente a poder cumplir en forma correcta. Sí, John, eso que comentas es muy importante y de lo que habíamos comentado, en realidad esto puede ser también una trampa, porque si la empresa en Estados Unidos tiene esa tranquilidad que le puede ofrecer el periodo de gracia y la perspectiva de la aduana americana, tal vez puede ser posible que las empresas americanas confiadas en ello hagan alguna operación que puede tener un error y que si esa operación después tiene impacto en México, entonces la aduana mexicana no lo tome con las mismas condescendencias,
Entonces ahí sí hay algo que puede ser riesgoso y que las empresas americanas a las que les hemos comentado este tema es, ok, sí, tu aduana americana te está dando cierta flexibilidad y está siendo considerado, sin embargo, si tus certificados van a ser utilizados en México, por favor, tienes que tomar todas las medidas necesarias para hacer tu operación lo más posible dentro de los parámetros que son considerados como correctos para cumplir con la ley. Entonces, ahí hay esa parte de diferencia, ¿verdad? Que puede representar un riesgo. Y precisamente, hablando de los riesgos, entonces, pues bueno, ¿qué pasa si yo soy una empresa americana o yo soy una empresa mexicana y hago negocios con una empresa americana? Yo he hecho un estudio del origen de las mercancías, conozco el criterio, conozco las reglas, sé que si me vienen a verificar o a auditar, sé cómo debo de proceder, los términos o lo que tendría que presentar, pero ¿qué pasa si aún y no obstante que hayas hecho toda tu tarea, de todas maneras te llega una verificación? Entonces, no obstante todo ello, hay riesgos. Y hay riesgos que están fuera del alcance y fuera del control de las empresas, de los trabajadores de las empresas responsables de hacer los estudios, de llenar los certificados de origen, que aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tuve un cliente que me dice, es una empresa americana, y me dice, oye, el importador que tenemos en México me dice que la certificación de origen, ahora ya con el USMCA, me dice que tengo que copiar, transcribir toda la regla de origen del producto que está amparado en esa certificación de origen. Entonces, a ver, déjame revisar. Empezamos a revisar y le dije, pues es que en México, más bien, la versión en español, que esa es incluso algo como obvio. Si yo estoy en México, yo voy a revisar la versión en español del USMCA. En Estados Unidos, pues revisas la versión en inglés. Entonces yo le digo, a ver, déjame revisar, y veo que la versión de español efectivamente dice, en el campo o el espacio, el requisito número 7, me dice que se tiene que especificar la regla de origen conforme a la cual se califica la mercancía. Entonces dije, bueno, es que tu agente aduanal está en lo correcto, tienes que poner la regla de origen. Y me dice, no, en mi versión, la que yo tengo en inglés, ahí dice el criterio de origen. Y pues ahí hay una diferencia que podemos decir, ¿es una diferencia en la traducción o es algo intencional que se puso diferente en las dos versiones? Yo no lo sé. Sin embargo, si yo voy a poner el criterio de origen en una certificación, me voy a limitar a poner un inciso, que son los que identifican los criterios que están establecidos en el tratado. Pero si la versión en español me dice, especifica la regla, entonces aquí la recomendación a la empresa fue, mira, te recomiendo que llenes el certificado de acuerdo a tu legislación, pero también observes lo que dice la legislación del país donde tu certificado va a ser presentado y donde va a ser utilizado. Entonces, pone el criterio, pero también inserta la parte del texto de la regla. Desde la perspectiva americana, para ellos es como redundante. Bueno, ¿por qué lo tengo que poner? Es mucha información. Y pues sí, en realidad sí. Sin embargo, conociendo la forma y el actuar de las autoridades mexicanas, no hay mucho margen de interpretación ni tampoco de dejar situaciones como estas a la deriva. Entonces, la recomendación pues es, ¿sabes qué? Ponle las dos, porque no sabemos cómo lo va a interpretar un oficial de la aduana mexicana que le toque revisar esta operación. Y de esta manera pues ya te salvas. Incluso los mismos requisitos para llenar la certificación de origen dice son requisitos mínimos, o sea, puedes poner algo más y aún así tu certificación no será considerada como nula o inválida. Ahora, otra parte es las discrepancias en la clasificación arancelaria. Esta es un tema muy, pero muy importante, porque también me tocó ver un asunto donde una empresa americana
que expidió un certificado de origen, lo contactó su cliente en México y le dijo, oye, tu certificado de origen del NAFTA me está diciendo la autoridad que es inválido, lo está anulando y me está cobrando todos los impuestos y me está iniciando un procedimiento en México. Entonces nosotros revisamos el certificado de origen y revisamos la clasificación arancelaria. Se trataba de un producto de la industria petroquímica donde había análisis de laboratorio y cuestiones así ya muy avanzadas de tecnología para analizar la composición química del producto. Y realmente la clasificación arancelaria que se había anotado en el certificado de origen por parte del proveedor americano era correcta. Sin embargo, la aduana mexicana consideró que era incorrecta y por lo tanto, como había un error en ese certificado, entonces el certificado era considerado como nulo o se anulaba. Politically Georgia podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. Y de ahí que la importancia de la clasificación arancelaria en todas las cuestiones de los tratados internacionales, porque aquí ya la autoridad de México hizo a un lado las consideraciones de origen, las reglas de origen, el criterio, y se fue por la clasificación, y entonces ahí estuvo la consecuencia, obviamente, con riesgos y cuestiones adversas para la empresa americana, que no le quedó de otra más que indemnizar a su cliente mexicano por la sanción y la multa que recibió en México. Así es de que es importante tomar en cuenta este tema de las clasificaciones arancelarias. Aparte de eso, siguiendo los comentarios de Brenda, volvemos atrás, Brenda, la otra. Siguiendo el comentario de Brenda también, la parte de la clasificación aquí es un problema muy grande también para las compañías americanas, porque obviamente, como Brenda mencionó en el ejemplo que mencionó ella, la compañía americana había clasificado el producto en forma correcta y, como sabemos todos, cada compañía tiene que cumplir con las leyes y las regulaciones de su país. Por lo tanto, cuando esta situación ocurre, que lamentablemente ocurre muy frecuentemente para muchas exportadores americanos, donde clasifican el producto de una forma y cuando llega a la aduana o cuando llega a la autoridad aduanal lo mira, quieren cambiar la clasificación. Eso los pone en una situación difícil porque en Estados Unidos tenemos que reportar la exportación en un sistema electrónico donde una compañía, por ejemplo, utiliza un número de partida, no puede utilizar ese mismo número de partida diferente para dos productos iguales. O sea que si lo cambian para que la entidad, digamos en México o en otro país, quiera que se cambie, de repente causa un problema que les puede traer también otro tipo de situación donde se les diga, ¿cómo puede ser que ustedes están clasificando producto A con este número para este país y con este otro número para otro país? Entonces causa una situación donde la compañía tiene que, de nuevo, usar muchos recursos para poder solucionar esta situación. Aparte de eso, tenemos un ejemplo de un cliente que pasó recientemente que exportó un cenicero que era parte del tablero de un automóvil. Entonces, como todos sabemos, las partes en ese caso se tienen que clasificar como la parte con la partida del producto terminado. Entonces lo clasificó, en ese caso el exportador lo clasificó bajo la partida 870829, que corresponde a partes de accesorios y vehículos. El producto llega a la frontera y el despachante aduanal, el agente aduanal dice, no se puede. Esto es cenicero. Cuando lo miro, cuando veo una foto, veo que este cenicero, cuando lo retiro del tablero, lo puedo poner sobre una mesa y puede trabajar como un cenicero. Por lo tanto, el carácter esencial de la forma que yo lo veo es un cenicero que se utiliza en un hogar, no en un producto automotriz. Y ahí vino el problema. El cliente dice, no, esto fue diseñado para automotriz. El agente aduanal dice no, y me imagino que habrá consultado con la aduana mexicana. No se puede hacer de esa forma y, por supuesto, en ese caso, ¿qué pasa? Cuando se cambia la clasificación del producto, la regla de origen tiene que ser distinta y una vez que se aplica la regla de origen, no se sabe si el producto puede originar o no. O sea que ese cambio tiene también consecuencia en el sentido de que podemos tener un producto que el exportador pensaba y estaba seguro y había verificado que era originario
y de repente cuando se cambia a la distinta clasificación, de repente el producto puede ser no originario. Es un problema y lamentablemente es un problema que está muy vigente aquí en Estados Unidos con exportadores. Próxima, por favor. Ahí está yo. Bien, gracias. Entonces, uno de los otros también problemas que tenemos aquí es que la aduana americana está diciendo a las compañías americanas que es importante que no se tome un certificado de origen USMCA emitido por un proveedor, como decimos en inglés, at face value, en el sentido de que aceptarlo porque sí. La compañía tiene obligación ahora, se requiere que la compañía tenga la habilidad de verificar que el emisor de ese certificado sabe lo que está haciendo, en sentido que tiene que utilizar esfuerzos razonables para saber qué compañía A que emitió un certificado que dice que el insumo que le está proveyendo para fabricar el producto terminado B sabe lo que está haciendo, que entiende qué son las reglas de origen, que entiende cómo aplicar las reglas de origen para que esa compañía pueda utilizar ese certificado en una forma que pueda calificar el producto. Entonces, el comprador no debe aceptar esos certificados a menos que tenga ese tipo de confianza, y en el caso de que lo acepte, puede ser también multado y otras cosas por razones de negligencia o fraude, como vamos a explicar en la próxima lámina. Por favor, adelante. Bueno, antes de llegar a eso, tengo otra situación también que está afectando mucho a exportadores de Estados Unidos. No sé si esto se conoce en Estados Unidos. En este momento en Estados Unidos existe una legislación para prohibir la importación de productos que están vinculados a empresas que utilizan trabajadores en carácter forzado, forced labor, como decimos aquí. Esta es una legislación que está en Estados Unidos de hace decenas de años, desde el año 1930, pero que nunca había sido realmente efectuada o enforced en una forma que era realmente estricta hasta recientemente, el año pasado, cuando la aduana sacó una provisión en la regulación que permitía a las compañías importar productos que tal vez estaban en ese sentido vinculados a trabajo forzado, sí podían argumentar que no existía o no había posibilidad de conseguir un producto similar en Estados Unidos. Una vez que se removió esa provisión, aduana empezó a investigar compañías que sospechaban que tenían ese tipo de prácticas, y en el en el periodo de esa implementación, implementaron 53 órdenes que llaman Work Release Orders, WRO, y Findings. ¿Qué es eso? Los WRO son órdenes donde aduana americana sospecha, y solo tiene que sospechar, que existe una práctica en esa compañía de trabajo forzado. Si la aduana americana tiene esa sospecha en una forma razonable, y lamentablemente no definen lo que es razonable, está hecho de una forma interna, si ellos tienen esa sospecha, tienen el poder de detener el embarque en el punto de entrada a Estados Unidos, sea un puerto, un aeropuerto, un puerto seco, puede ser una frontera. Y las estadísticas demuestran el aumento en ese enforcement desde que se empezó a implementar la ley. Como ven aquí, 1,469 embarques fueron detenidos durante el año fiscal 21, que acabó el 30 de septiembre, y en el año fiscal 22, que comenzó el 1 de octubre, tenemos más de 900 embarques que fueron detenidos por aduana americana. Cuando un embarque se detiene por el WRO, el importador se le permite hasta 90 días para probar de que ese embarque, ese producto, no está cubierto por la ley, que no ha sido fabricado con trabajo forzoso. Pero eso es muy difícil de hacer porque aduana americana no ha publicado una guía específica de qué es lo que la compañía tiene que proveer para probar de que eso no ha acontecido. Y encima de eso, para probar eso, ellos requieren que la gente vaya hasta el principio de la cadena de suministro. En el caso extremo, por ejemplo, que no afecta a México, pero tenemos un problema con importaciones de la región de Xinjiang en China,
y específicamente con compañías que traen tomates. En un caso extremo se le pidió a esa compañía que no solo verificara que la fábrica que estaba haciendo los productos de tomates no utilizaban a trabajo forzoso, sino que se le pidió que verificase que la semilla que habían utilizado para crecer esos tomates no había sido surtida de un proveedor que utilizaba trabajo forzoso. Imagínense cómo puede hacer una compañía para poder analizar la calidad de suministro en ese detalle. Es casi imposible. Entonces, aquí en este momento en Estados Unidos hay un empuje bastante grande para obtener esa claridad, y hay esfuerzos en el Congreso de empresas que dicen, necesitamos ayuda, esto es muy difícil de hacer. Yo específicamente he trabajado con una empresa que está importando aceite de palm de Malaysia, y es un gran problema porque es muy difícil conseguir esa verificación ahí. Específicamente y lamentablemente, ese WRO también afectó a dos empresas en México, que las ven ahí en la lámina. Agropecuarios Stone y Hortícola, el 21 de octubre, fueron mencionadas como un WRO específicamente para tomates. Y en este momento, cualquier embarque de estas compañías que entra a Estados Unidos se detiene automáticamente y fuerza al importador a cumplir con ese tipo de verificación. Próximo, por favor. Aquí les enseño un mapa de la actividad que se está haciendo por ese WRO y de uno de los findings que no expliqué. Un finding es en el caso de que aduana ya ha determinado que el producto totalmente está relacionado a trabajo forzoso, y en ese caso esos embarques no solo no se le permite al importador explicar lo que pasó, esos inmediatamente se secuestran y no se pueden recuperar para el importador. Son forfeited, como decimos en inglés. En este momento, como ven en el mapa, México tiene las dos compañías que mencioné, y también existen dos findings de dos penitenciarías mexicanas. No pudimos averiguar exactamente los detalles, pero eso viene de los años 50. Una pasó en el 58 y la otra pasó en el 54, y están vigentes hasta el día de hoy por importaciones de muebles y cosas como así. Pero lo que es importante de esta lámina es que ven cómo están concentradas este tipo de acciones. La mayoría están en Asia, en países desarrollantes. Y en particular en China ha habido mucho ímpetu para ver eso, pero está muy difícil la situación en China por la situación animosa entre Estados Unidos y China. Pero eso les da una idea de lo que está pasando, y esto continúa. Próximo, por favor. Otra situación que estamos viendo, y creo que esto es muy familiar para las personas en la audiencia, es la controversia por el roll-up. Y no voy a pasar mucho tiempo sobre eso porque se nos está acabando el tiempo, pero como saben muy bien, existe una diferencia de interpretación entre México y Estados Unidos acerca de las regulaciones que aplican para productos automotrices que se incorporan en fabricación de productos automotrices terminados, lo que se refiere como roll-up. Y en la versión o en la opinión de México, cualquier parte, lo que se llama superpartes, partes muy grandes, que van en fabricación de un vehículo terminado, cuando esas partes adquieren carácter originario cumpliendo el VCR, en ese caso, la posición de México es que cuando se incorporan esas partes en un vehículo terminado, el valor entero de esa parte se tiene que considerar como originario para contar el total valor, el total VCR del vehículo terminado. Estados Unidos dice, no, eso no se puede hacer. Entendemos que las partes son originarias, pero solo pueden contar el valor originario cuando se hace la cuenta del cumplimiento del VCR para el producto terminado. En otras palabras, quieren que se deduzca el valor del contenido no originario de esa parte que adquirió carácter originario por cumplir las reglas de origen y específicamente el VCR. Brenda? Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere.
And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Gracias, John. Sí, y al respecto, pues aquí quisiera comentarles que el nuevo tratado, el USMCA, tiene disposiciones legales que representan en realidad incertidumbre para muchas de las empresas. Y aún cuando hablamos de esta modernización, de este nuevo tratado que tiene como finalidad reforzar, facilitar y hacer todo pues de una manera más fácil para las partes involucradas, en realidad nos hemos encontrado que estas disposiciones son más difíciles de entender y por lo tanto más difícil de aplicar y por lo tanto representa y genera una incertidumbre que entonces las empresas están en un entredicho de si utilizan o no los beneficios que el USMCA les puede dar, porque tal vez pueden meterse en más problemas que en las ventajas que pueden obtener. Y al respecto, sobre lo que comentaba John sobre los productos automotrices y sobre esta diferencia de interpretación, pues México invocó el apartado del capítulo 31 del USMCA, en el que le solicita ya a un nivel diplomático al gobierno de los Estados Unidos, pues que se sienten a analizar cuál debe ser la interpretación correcta y cuál fue la intención de los negociadores al momento de plasmar y de redactar este texto. Al ser obviamente un tema complejo en el que cada país mantiene su postura y que hasta el momento no han demostrado que quieren cambiar o que desean hacerlo, entonces efectivamente el 20 de agosto del año pasado se presenta esta consulta y de acuerdo al capítulo 31 del USMCA, que se refiere a la solución de controversias entre las partes, concluyó el periodo para que se pudiera tomar este tema de la consulta sin que hubiera una respuesta por parte del gobierno americano. Así es de que México escaló al siguiente nivel, en el que ya solicita un establecimiento de un panel. Y esto ocurrió recientemente, hace una semana, el 6 de enero del 2022. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? Desconocemos. Y es precisamente uno de los problemas del nuevo tratado. Una incertidumbre que prevalece para muchas empresas en sus operaciones. Ok. Y esta incertidumbre, pues, decíamos, o sea, aún cuando yo haga todo mi trabajo, cuando tenga mi análisis, cuando haya estudiado bien las reglas, los criterios y las disposiciones, aún así, ¿qué pasa si mi personal cambia o hay una rotación? ¿O qué pasa si incluso no el personal de la empresa, sino el personal de las autoridades? ¿Qué pasa si el gobierno tiene nuevos empleados que llegan con otras políticas, con otras ideas, con otras interpretaciones, o que tal vez desconocen la complejidad? Porque todas las cuestiones aduaneras y de comercio exterior son realmente complejos, y ni siquiera mencionar que hay modificaciones constantes y que a veces esa famosa, los abogados en México le decimos la famosa pirámide de Kelsen, donde está la jerarquía y leyes, a veces eso, pues encontramos que existen boletines o oficios que van por encima y que los aplican no en las leyes federales, en otra cosa distinta. Entonces, el audio. Nos mantiene en un predicamento, si puedo usar esa palabra. También hay incertidumbre en los procedimientos de las reuniones. Les comenté
también, pues, en relación con la interpretación, la cultura, con los sistemas, que sea complejo. Aquí... Partimos, parece, la comunicación con Brenda, ¿no? Sí, creo que se desconectó. Si Isaías puede poner la presentación, puedo continuar para suplir lo que estaba haciendo ella. Disculpen, lamentablemente Brenda está en un área donde tiene la señal que está un poquito dificultosa a veces si eso acontece, ¿no? Nos queda más o menos unas 5 slides. ¿Tenemos un poquito de tiempo todavía? ¿Podemos continuar? Sí, adelante. No sé, Isaí, si tengas la presentación para poderla proyectar. Gracias. Sí, creo que la persona de ustedes que tiene tenía la presentación ahí, porque yo no puedo subirla por mi computadora. Ahí está, perfecto. A ver, por favor, ¿me lo puedes poner en función completa en pantalla? Ahí, próxima. A ver, un poquito adelante, para atrás. Para atrás. Para atrás. Otra vez para atrás, por favor. Ok. Entonces, creo que una más para atrás. A ver. ¿Me escuchan? Okay. Ahí estamos. Brenda, ahí estamos. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, continúas. Estoy conectando en mi celular. Tuve aquí problemas con la señal, pero espero que me escuchen bien. Te escuchamos perfecto, Brenda. Bienvenida. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues estaba comentándoles que la parte que, no sé si se puedan regresar a la parte de las incertidumbre en los procedimientos de verificación de origen. No sé si ustedes están manejando la presentación ahora. Ok, bueno, les quería comentar que desde la perspectiva de los Estados Unidos y de las empresas americanas que reciben una auditoría, hay una parte importante que no tiene nada que ver con el origen de las mercancías y con demostrar si el certificado de origen ha sido debidamente llenado, y que tiene que ver más bien con formas de atender el procedimiento que es implementado por la autoridad mexicana en contra de ellos. Y a veces, incluso, una de las partes importantes es explicarle a una empresa americana cómo tiene que demostrar las facultades y los poderes que tiene una persona para representar a su empresa. Empezando con eso, explicarle que no basta que sea presidente, vicepresidente o abogado de la empresa para que en México se considere que tiene la capacidad y la facultad de representar a la empresa. A veces nos ha tocado un par de semanas explicarle a la empresa americana cómo debemos evidenciar ello. Y después lo relacionado con el apostille, y después con una traducción certificada, y que además que tengan cuidado cómo ponen la firma, porque hasta eso también, o que los nombres en Estados Unidos es una práctica común el que los representantes legales o las personas pongan una inicial o pongan un nombre distinto al que aparece en su identificación o en su documento oficial. Allá en Estados Unidos es aceptado, pero en México no. Y una omisión de esta naturaleza incluso puede ser motivo de que la defensa y la respuesta para atender una verificación de origen se ponga en riesgo. Así es de que, pues esa es una de las perspectivas desde el lado americano que se tienen que abordar cuando tenemos que atender y responder a una verificación de origen. Déjame ver aquí. Ahora sí, por favor, la lámina que sigue, por favor. A ver. No, tenemos que volver a la anterior, Brenda. Lo tengo que ver en mi celular, perdón. A ver. Es la anterior. Es la anterior. Es tuya, ¿verdad, John? Sí. La anterior. Es la certificación. Okay. Perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, otra de las situaciones que podemos ver es, como Brenda explicaba anteriormente, es el asunto de que viene una certificación incorrecta, ¿no? Puede ser, por supuesto, que sea un error. Como dijimos el ejemplo anteriormente, donde hay un desacuerdo en la clasificación. Otra puede ser también que el cliente mismo
utiliza una clasificación incorrecta, aplica la regla de origen incorrecta y por lo tanto el certificado no es válido. En el caso de eso que ocurre, el certificado obviamente se va a invalidar. Pero en Estados Unidos, cuando se mira esta situación, las autoridades tratan de ver cuál fue la intención o cuál fue lo que causó ese tipo de situación. Y hay penalidades bastante grandes si encuentran que el emisor de ese tipo de documento fue o negligente o lo hizo por fraude, un delito, ¿no? Si lo hace por negligencia, lamentablemente negligencia es una cosa que ocurre más de lo que uno quisiera admitir, en el sentido de que la gente piensa, no, esto tiene la marca de Estados Unidos, origina, aquí está el certificado, fuera. Ese tipo de cosas, que lo hacen rápido. Si la autoridad ve que eso pasa, la penalidad puede ser hasta 4 veces el valor de impuestos o aranceles o el valor total de la mercancía. Y eso depende, por supuesto, de la gravedad de la situación. En el caso de conductas delictivas, donde era fraude, es el valor de la mercancía. Una forma de que las compañías pueden evitar esta situación es utilizar una provisión que se llama la revelación previa. En Estados Unidos la llamamos prior disclosure. Ese es el caso donde la compañía encuentra un error, que pasó el periodo de gracia, que sabemos son 30 días para el USMCA, encuentra el error y va anteriormente a aduana o a la autoridad, dice, cometimos un error, esto tiene un problema, este es lo que estamos haciendo, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer para poder evitarlo. En ese caso, si la compañía va a aduana antes, y enfatizo, antes de que aduana vaya a ellos o que encuentre un problema, el exportador o el importador en ese caso puede evitar el pago de multas y en ese caso solamente se le cobran los intereses o aranceles o las tarifas que hayan sido no pagadas con interés, por supuesto, pero no se hace una penalidad en el caso de que aduana pueda ver que eso no ocurrió. Eso me ha pasado a mí con clientes míos donde pasó exactamente eso, el cliente encontró eso, e incluso no fue con la autoridad mexicana, fue con la autoridad canadiense, pero en ese caso aduana también permitió que el cliente pagara lo que se debía, pero no necesariamente le aplicó una penalidad porque determinaron que el prior disclosure fue honesto. Y enfatizo eso porque esa es una cosa donde la gente tiene que pensar muy, muy cuidadosamente cuando hace ese tipo de admisión. Aduana está buscando que la gente sea completamente honesta, que diga todo lo que tiene que decir. Si selectivamente enfoca en algo y no habla de cosas anteriores, ahí es cuando viene el gran problema y las multas y el resto. Y encima de eso también pueden ampliar la verificación hasta varios años atrás, hasta 5 años, como mencionó Brenda. O sea que eso se puede no solo ampliar el periodo, sino que también se puede ampliar, y lo he visto pasar lamentablemente, a más productos de los que realmente estaban en el caso de la verificación. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado en este país. Próxima, por favor. Sí, y en esta parte, pues, ¿cuáles son las consecuencias para una empresa americana o incluso una mexicana que es sujeta a una verificación de origen y que la autoridad puede determinar que no se cumplen con los requisitos de las reglas de origen o con el llenado debidamente del certificado o de la certificación de origen? Pues las consecuencias son que la autoridad va a anular los certificados de origen, los va a invalidar. Y si los invalida o los anula, entonces determina que los bienes que están amparados por ese certificado o esa certificación no califican como originarios y por lo tanto el importador que haya hecho uso de un beneficio preferencial con la importación de los bienes en su país, aplicó de manera indebida la ley y por lo tanto sería responsable de pagar las multas y cualquier otra sanción o penalidad que le aplique, porque el trato arancelario preferencial se considera que no es procedente. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La siguiente lámina, por favor. Y en cuanto a estas multas y sanciones, pues es importante recalcar que cualquiera de ellas relacionadas con el comercio exterior son muy altas. Los asuntos que hemos visto normalmente son verificaciones que abarcan periodos de 2 o de 3 años, que son implementados en contra de la misma empresa por el mismo bien relacionado con el mismo proveedor, importador o exportador, y por lo tanto los impuestos o los aranceles que se consideran que no se pagaron son altos, además de que la autoridad se tarda 3, 4, 5 años en acudir a hacer esa verificación. Imagínense entonces cómo se eleva esa cantidad por las actualizaciones de las multas y los recargos y más cualquier otro interés. Haciendo un cálculo más o menos de los que hemos visto, es que a veces triplica el valor de la mercancía que las empresas importaron, ya agregando y sumando todas esas omisiones de pago. Entonces ahí es donde es realmente alto, sin tomar en cuenta pues también el impacto que hay en el IVA por la importación, por el IVA que se tiene que actualizar. Entonces realmente estamos hablando de casos que por ello algunos han llevado a las empresas a la quiebra o incluso a decidir no volver a expedir un certificado o una certificación de origen. En la siguiente lámina, por favor. Bien, otro problema que estamos viendo aquí es una situación que estamos todos viviendo en este momento. Obviamente han visto en las noticias los problemas que tenemos en Estados Unidos con las disrupciones en las cadenas de suministros. Eso causa que las compañías que utilizan insumos en Estados Unidos de varios proveedores han tenido que buscar proveedores alternativos por falta de mercancía, por demoras, por distintas razones. Y lo que pasa con esto es que lamentablemente estos cambios que las compañías tienen que hacer, los proveedores tienen que hacer con buena razón para poder cumplir con sus obligaciones de proveer a un fabricante con los insumos que necesita para fabricar lo que tiene que fabricar. Cuando embarquen ese producto y se lo envían, no siempre informan que el país de origen de la materia prima que están utilizando ha cambiado. Todos sabemos que las reglas de origen deben ser aplicadas a los materiales extranjeros. De repente, cuando un proveedor cambia el origen de la mercancía que está proveyendo, que puede ser una mercancía originaria en Estados Unidos hoy, pero que mañana la tuvo que importar porque no lo pudo conseguir, de repente eso puede afectar también el carácter originario del producto terminado, que lamentablemente puede causar un gran problema para el fabricante si no se da cuenta de lo que está pasando. Y aquí en Estados Unidos, lamentablemente, ocurre más frecuente de lo que nosotros quisiéramos admitir. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que compra por especificación. El producto tal tiene que ser de esta forma para que se pueda utilizar para fabricar el producto final B. Siempre que cumpla, perfecto. El problema es que la gente de compliance, la gente que tiene que emitir los certificados, no siempre sabe que ha cambiado el origen de esas materias y por lo tanto eso lamentablemente causa que el certificado de USMCA puede ser inválido porque ahora se fabricó ese producto con materiales que no eran originarios y que estaban sujetos a una determinación de la regla, aplicando la regla de origen, que podría determinar que el producto no servía o no cualificaba más. Encima de eso, la última línea de defensa normalmente es el personal de fábrica, el que abre la caja, el que utiliza el insumo, el que recibe el embarque del proveedor y ve la marca en la caja, en el envase, en lo que sea. Esa persona puede ver que de repente el producto
tiene un origen en otro país, pero esa gente normalmente no sabe que es importante alertar a otra gente de la compañía de que eso es una cuestión que puede afectar la cualificación del producto para USMCA y por lo tanto se puede causar un error. Próxima lámina, por favor. Entonces, por eso tenemos que llegar a un punto donde realmente las compañías tienen que mirar esto en una forma de un costo versus el beneficio de hacer o emitir un certificado o no. Sabemos, y creo que la ciencia va a estar de acuerdo, que el acuerdo TEMEC-USMCA mejoró muchísimas cosas de lo que habían antes. Había que hacer cambios, había que hacer actualizaciones, era necesario. Pero en el proceso de hacer eso también se introdujeron muchas reglas nuevas, se introdujo una complejidad que también hace que sea difícil para la industria en particular, para la industria poder aplicar todas esas reglas, entender cómo hacerlo y hacerlo correctamente. En la industria automotriz, lo sabemos, acero, contenido laboral, implementación de los periodos de transición, todas esas situaciones significa que se debe vigilar con mucho cuidado y revisar con mucho cuidado las reglas de origen. En textiles, otro, y los ven, fibras, hilos, hay muchos de esos, no tenemos tiempo para explicar, pero son cosas que realmente son importantes para que la gente tenga que verificar antes de emitir un certificado. El problema es que el costo de cumplimiento para las empresas que tienen que hacerlo se eleva, especialmente para estas industrias que están mencionadas arriba, porque hay que tener gente que entienda cómo hacerlo, hay que tener tiempo para hacerlo. En el caso de que la compañía sea sujeta a una verificación, es el tiempo, la distracción y los recursos que la empresa tiene que proveer para poder cumplir con lo que aduana que está implementando la verificación está requiriendo. Uno de mis clientes que estaba sujeto a un origen de verificación muy difícil, que tomó mucho tiempo, mencionaba un día, decía, pero qué cosa, ¿no? Porque sí entiendo, quiero cumplir y todo perfecto, pero ellos no son los únicos. Yo también tengo que cumplir con verificaciones de safety, de verificaciones de impuestos, 20 cosas y ninguno, por supuesto, se coordina, pueden venir todos al mismo tiempo. Dice, ¿en qué momento yo puedo trabajar para poder generar el lucro que necesito para poder pagar todos esos impuestos? Y las empresas están en una situación difícil porque este tipo de reglas requiere mucha atención y en el caso de una verificación, pues eso puede ser una cosa muy, muy difícil de cumplir. Por lo tanto, en muchos casos la gente tiene que mirar la última oración que muestro ahí, donde tiene que buscar el lesser of two evils. ¿Cuál es el menor de los dos males? Y en muchos casos lo que pasa es que la gente dice, tengo que poner tantos recursos para emitir mi certificado, tengo que tomar el riesgo de que me caiga una auditoría que me puede causar una distracción, un tiempo, un costo de personal. Casi me conviene más pagar el arancel y ya. En ese caso ya no tengo más problema y no tengo que preocuparme de que me vengan a pedir o a visitar en un momento que yo no puedo. Y lamentablemente eso está ocurriendo. Y en el caso de los automotrices, es una en particular en Estados Unidos. Por ejemplo, para importar un automóvil en Estados Unidos, el arancel es 2,5%. 2,5%. Cuando uno mira ese arancel, ¿ya? Es un número significativo cuando se aumentan las cantidades, pero cuando lo ponemos en comparación de el personal, la complicación, el resto de las cosas que las compañías tienen que hacer para cumplir, de repente ese número no es tan grande. Y muchas compañías lo están mirando de esa forma. Próxima, por favor. Brenda. Así es de que, pues, como dice John, para poder saber si yo soy sujeto de los beneficios que me puede dar el USMCA, pues yo creo que nuestras recomendaciones son, primero, implementa un análisis sobre lo que te costaría pagar si no solicitas un trato arancelario preferencial al amparo del USMCA, o cuáles serían esos beneficios que, como bien comentaba John, te puede salir más caro una cosa de atender y de solventar todo lo relacionado con una verificación. Investiga cuál es el arancel que de manera general pagarías, que es de la nación más favorecida.
En Estados Unidos hay un porcentaje que se paga del 0.3464% por lo que es allá el Merchandise Processing Fee, que es el derecho de trámite aduanero en México, hasta un máximo de $528 por cada importación. Aquí dependería de la industria, de la operación, de la magnitud y del valor, para saber cuál es el que pagarías. Así es de que, pues, si estás decidido, no obstante, todo lo que hemos platicado, estás decidido a solicitar los beneficios del USMCA, entonces verifica qué cambios se dieron en las reglas de origen que pudieran impactarte. Y obviamente un tema importante es confirma y verifica en lo más posible y si puedes, solicita una consulta de la clasificación arancelaria para que tengas la certeza de que por lo menos por ese motivo tu certificación de origen no será invalidada. Además de que tendrías certeza sobre el resto de los requisitos y cumplimientos en la operación de comercio exterior de que se trate. Documenta las operaciones de manera debida. Cuenta con un personal capacitado que sepa cómo llenar, cómo cumplir con todos los requisitos, cómo llenar la documentación, cómo presentarla, dónde presentarla. Y si es posible, ten un manual de procedimientos internos aduaneros que se enfoquen específicamente a tus operaciones y a tu industria. Y sobre todo, si van a aplicar las disposiciones del USMCA, no nada más revises el texto del idioma del país o de tu idioma que tú aplicarías. Revisa las otras versiones porque es posible que encuentres alguna diferencia en la traducción. Y aquí es importante también anotar que el último artículo, el último del texto del USMCA dice que para cualquier interpretación, los idiomas inglés, español y francés son los oficiales, a menos que haya alguna diferencia en ello. Entonces, esas son las recomendaciones que tenemos en este momento y pues con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nuevamente muchísimas gracias. Muchos comentarios en el chat, muchas felicitaciones a Brenda y a John. También algunas preguntas, pero bueno, ya por cuestiones de tiempo, sí nos piden esa segunda parte. Les pido que también los estaremos invitando. Si ustedes nos aceptan la invitación, pues con mucho gusto continuaremos con esa segunda parte. Y bueno, pues para dar cierre al evento del día de hoy y agradeciendo a nuestros ponentes, me dispongo a darles el siguiente reconocimiento. Hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento a Brenda Córdoba por hacer un trueque en la plática virtual del tema Origen de las mercancías NAFTA versus USMCA, riesgos y consecuencias desde una perspectiva de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Brenda. Y hagamos un trueque, otorga también el presente reconocimiento a John CNC por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Origen de las mercancías NAFTA versus USMCA, riesgos y consecuencias desde una perspectiva desde Estados Unidos, firmada por nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra vicepresidenta, la licenciada Daniela Martínez. Muchísimas gracias a ambos por todo su tiempo, todo su conocimiento y a nuestros panelistas por sus aportaciones. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.